Hablemos de peticiones. Hola, ¿qué tal? Soy Harold Barrera y bienvenidos a este cuarto episodio de Más Fe Más Vida. Le queremos pedir disculpas porque sabemos que hubo un ligero retraso, pero como dice mi papá, nunca es tarde cuando la dicha llega, así que prepárense porque sé y estoy seguro que en los próximos minutos lo que Dios va a hablarte va a transformar tu vida. Como han podido darse cuenta, en los últimos episodios hemos estado hablando acerca de la oración y únicamente la oración. Y en los últimos meses hay algo que Dios me ha estado ministrando y realmente me ha confrontado mucho y me confronta mucho. Quiero compartirles algo. Una persona se me acerca, una persona a quien Dios usa mucho, se me acerca y me dice: Harold, tengo una palabra de Dios para ti. Como buen cristiano, se creó en mí una expectativa en pensar qué podía decirme Dios, porque es alguien a quien realmente Dios usa en palabra profética. Y esta persona se acerca a mí y me dice: Harold, Dios te dice que tú no sabes pedir. Imagínense ustedes cuál sería mi sorpresa cuando yo oí esto de parte de Dios para mí. Y entonces esto creó un nivel de frustración porque no sabía qué hacer. Fui hasta donde él estaba, un poco molesto, y le dije: tengo tantos años en el Evangelio y ¿cómo es que ahora no sé pedir? Entonces, si yo no sé pedir, entonces... Y estuve por un tiempo muy ofuscado por esto, pero luego entendí que lo mejor que yo podía hacer era pedirle dirección a Dios, en el sentido de que entonces, si yo no lo sabía hacer, que Él me enseñara a hacerlo. Y me di cuenta de algo, y es que en nuestro sistema de oración nosotros estamos enseñados y adoctrinados a querer forzar la voluntad de Dios a través de nuestra oración. A nosotros se nos ha enseñado a golpear, a nosotros se nos ha enseñado, pero la Escritura, el parámetro básico, fundamental de la Escritura en Filipenses me dice que mi oración tiene que ir en súplica, ruego, en el Espíritu hasta el Padre. Entonces esto empezó a cambiar un poco el juego para mí y empecé a tratar de indagar en cuanto a lo que representa la oración, realmente desde el punto de vista netamente bíblico, porque si algo se nos ha enseñado y si algo enseña la doctrina cristiana es que lo que Dios respalda es su palabra. Entonces, si yo voy a acercarme a Dios con fe, tengo que saber acercarme y tengo que saber pedir, porque muchas de las oraciones fallan porque la Biblia dice que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Y cuando la Biblia habla de deleite, habla del deseo personal del corazón, y Dios no puede respaldar el deseo del corazón porque el corazón es engañoso y perverso y solamente Dios lo conoce. Entonces entendí que necesitaba indagar un poco más y necesitaba entender entonces cuál era el sistema de oración que Dios podía respaldar. Y me puse a pensar en esto y encontré en la Escritura algo que es muy contrastante, porque cuando los apóstoles se acercan hasta Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos a orar, Jesús responde: vosotros pues oraréis así. Y Jesús enseña la famosa oración del Padre Nuestro que todos conocemos, que se maneja en la mayoría de las religiones cristianas. Pero entonces yo dije: ok, esa es la manera en cómo Jesús me dijo a mí que yo podía orar, pero yo quiero saber cómo oraba Jesús. Yo quiero entender cómo era su modelo de oración, cómo se acercaba él a Dios. Y encuentro en la Escritura varios momentos en los que Jesús ora y entiendo y veo que Jesús nunca forzó la voluntad de Dios en ningún momento. Pero hay un momento en específico, hay un lugar, hay una oración en específica de Jesús que realmente me impacta, y es la que todos conocemos, y es cuando Jesús dice: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya yo había hablado acerca de la copa en uno de los videos de Instagram, el link va a estar en la caja de la descripción, y yo hablaba acerca de la copa porque es algo que está en el lenguaje de Jesús en varias oportunidades. En una de las ocasiones Jesús pregunta: de la copa que yo tomo, ¿ustedes pueden tomar? Y ellos dicen: sí podemos. Y Jesús dice: a la verdad, de la copa que yo tomo, ustedes van a tomar. Y entonces la copa vuelve a hacer aparición en el Getsemaní cuando Jesús dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego Pablo menciona la copa. Y entonces cuando Pablo habla de la copa, la Biblia dice que en el momento de la cena Jesús dice: este pan representa mi cuerpo, pero esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. No habla del vino, sino de la copa. Entonces quiere decir que la copa tiene una relevancia importante dentro de lo que es la vida de Jesús. Ahora, encontré en el Salmo 116 que David dice: ¿qué pagaré
por la salvación que tú has hecho para mí. Y entonces David dice, beberé de la copa de la salvación. Lo que esto me enseña es que la palabra copa significa precio. Yo tengo que pagar un precio, yo tengo que hacer algo que Dios quiere que yo haga y no puede saltarse. Porque algo Dios me ministró hace muchos años y me dijo que a Él le importaba más mi propósito que mi proceso. Y esto es impresionantemente fundamental, porque muchos de nosotros queremos disfrutar el poder glorioso de la resurrección, pero no queremos pasar por el proceso doloroso de la muerte. Y yo te entiendo, yo sé lo que se siente tener que vivir muriendo para poder resucitar, pero no hay resurrección si no hay muerte primero. Entonces, hay algo que quiero que quede muy claro, y es que primero es el propósito y después es el proceso. Porque cuando Jesús habla a los discípulos y le dice, pasemos al otro lado, ellos esperaban un viaje tranquilo, disfrutar con el maestro, poder compartir con él en una barca. Ellos nunca se iban a esperar que una tormenta los iba a tomar por sorpresa en medio del camino y que iban a tener que maniobrar de maneras que nunca se iban a esperar. Ellos nunca iban a imaginarse que luego de ver un milagro tan poderoso como la multiplicación de los panes y los peces, ellos iban a tener que enfrentar una de las tormentas más grandes de su vida y sin Jesús dentro de la barca. Quiero decirte que hay momentos en donde pensarás que Dios no está por allí. Quizás vas a tener que vivir en tu matrimonio momentos donde no te sientes amado o sientes que no amas a tu pareja. Quizás vas a sentir en tu trabajo una frustración porque sientes que no es el lugar donde pertenece. Quizás te vas a encontrar en una iglesia donde no te sientes honrado y hay otros lugares donde sí te honran. Quizás vas a tener que pasar en tu negocio por momentos difíciles, en tus finanzas. Pero quiero que entiendas que las tormentas son necesarias para que tú puedas llegar al otro lado, porque el proceso es lo único que va a formar tu carácter. La Escritura habla algo demasiado tremendo, y es que la Biblia asocia la tribulación con la fe. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero también dice que la prueba de nuestra tribulación produce paciencia. Entonces, el asunto es que cuando yo oro a Dios para que Dios quite la tormenta, para que Dios desaparezca el proceso, yo estoy limitando a Dios en mi formación del carácter. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, quita esto porque no me gusta. Señor, haz esto porque es lo que me conviene. Yo puedo decirle a Dios mi deseo, pero siempre tengo que superponer su voluntad, como lo hizo Jesús. Jesús dice, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que al cumplirse la voluntad de Dios, no importa el proceso tan doloroso que iba a vivir, la resurrección iba a ser gloriosa. Estoy firmemente convencido que esta palabra ha ministrado tu corazón, porque también me ministró a mí. Y así como tú, también hemos vivido semanas difíciles, días difíciles, en donde incluso hemos sentido que Dios se olvidó de nosotros. Pero si hay una promesa firme de parte de Dios para nuestras vidas, es que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Siempre estará con nosotros y siempre nos guardará con la diestra de su justicia. Que incluso si nuestros padres o nuestras madres nos olvidaran, Él nunca se olvidará de nosotros. Así que quiero orar por ti porque sé que puedes estar viviendo tormentas difíciles. Pero recuerda, no importa lo difícil o duro que sea la muerte, el poder de la resurrección va a levantarte. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada persona que ha visto este video. Dios, y te ruego, Señor, que tu fortaleza, que tu poder pueda levantarlos. Señor, no los quites del proceso. Señor, guárdalos de la aflicción, guárdalos de la tentación, Señor, de alejarse de ti. Señor, pero sobre todas las cosas, manifiesta tu amor sobrenatural a sus vidas. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves.